Comunidad del último huésped, espero que se encuentren muy bien. Quiero tomarme un momento para contarles mi horrible experiencia. Mi nombre es Jonathan. Actualmente tengo 39 años, pero mi relato comienza tiempo atrás. Tenía 27 cuando decidí volver al pueblo. Después de varios años en la ciudad, había aprendido a moverme en su ritmo acelerado, pero nunca dejé de extrañar mi casa, a mis padres, las calles de tierra y la tranquilidad. Fue en ese tiempo cuando conocí a Jocelyn. Era bonita y tenía una forma de ser que hacía que todo pareciera más fácil. Nos presentaron unos amigos en común y desde el principio hubo algo en ella que me atrapó. Hablábamos con naturalidad, sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde siempre. No pasó mucho tiempo para que nos hiciéramos novios y un año después ya estábamos casados. Todo parecía estar en su lugar. Tenía un hogar, estabilidad y una mujer con quien compartir la vida. Antes de la boda, mi papá me hizo un comentario sobre su hermano Rodrigo. Me dijo que tenía una reputación en el pueblo, que se juntaba con gente de la que era mejor mantenerse alejado. No le di importancia. Me estaba casando con Jocelyn, no con su familia, y no veía por qué eso tenía que afectarnos. Desafortunadamente estaba muy equivocado. El primer año juntos fue tranquilo. Hicimos algunos arreglos en la casa, nos acostumbramos a la rutina del otro y todo parecía ir bien. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que antes no veía. La mamá de Jocelyn tenía una actitud extraña con Rodrigo. A pesar de que él ya tenía 25 años, no trabajaba ni estudiaba. Se la pasaba en la calle, a veces sin aparecer en días. Y cuando volvía, su madre siempre lo esperaba con la comida lista y la ropa limpia. Nunca le reclamaba nada. De vez en cuando le sugería que buscara trabajo o que dejara de juntarse con ciertas personas, pero nunca con firmeza, como si en el fondo supiera que no iba a cambiar. Yo no me metía, no era mi problema, pero con el tiempo empecé a notar que la gente del pueblo hablaba de él, y no de buena manera. Traté de no prestarle atención. Mientras no afectara mi vida con Jocelyn, prefería mantenerme al margen. Además, él vivía con mi suegra y nosotros teníamos nuestra casa propia. Con el tiempo me fui dando cuenta de otra cosa. A veces mi cuñado le pedía dinero a mi mujer. No eran cantidades grandes, pero era constante. Cuando ella no tenía, me lo pedía a mí. Decía que era mejor ayudarlo, que así evitábamos que anduviera en malos pasos. La primera vez no le di demasiada importancia. Pensé que quizá tenía algún problema y que solo era algo momentáneo. Pero luego pasó otra vez y otra. A veces era porque necesitaba gasolina, otras porque tenía que pagar una deuda pequeña. Siempre encontraba una razón. Mi mujer no lo veía como algo malo. Decía que era su hermano y que lo último que quería era verlo metido en cosas peores. Una noche mientras cenábamos me lo pidió de nuevo. Rodrigo tenía que pagar algo urgente y aunque no era mucho, ella no podía cubrirlo. Yo sabía que si decía que no, ella encontraría la manera de ayudarlo, así que le comenté lo que pensaba. Aclaré que entendía su lógica, pero al final lo único que estábamos haciendo era excusar a su hermano. No importaba si el dinero era poco, el problema era lo que significaba. Mientras alguien lo mantuviera, él no iba a hacer nada por cambiar. Seguía sin trabajar, seguía metido con esa gente, y su madre y su hermana seguían tratándolo como si fuera un niño. Jocelyn bajó la mirada. Decía que no quería discutir, que la familia era la familia y que había cosas que uno hacía sin esperar nada a cambio. Yo entendía eso, pero había un límite, y sentía que lo habíamos cruzado hace tiempo. Esa noche no volvimos a hablar del tema, pero yo ya sabía que no sería la última vez. Las cosas empezaron a cambiar con el nacimiento de mi hija. Llegó sana, fuerte y hermosa. Desde el primer momento en que la tuve en mis brazos, supe que mi vida ya no sería la misma. Todo lo que antes me preocupaba parecía insignificante comparado con ella. Jocelyn estaba feliz, y aunque el cansancio de los primeros meses nos desgastaba, yo sentía que valía la pena. Tenía una familia y quería hacer todo lo posible por protegerla. Pero en ese mismo tiempo las quejas contra Rodrigo empezaron a ser más frecuentes.
Mi cuñado tenía una forma de actuar que lo hacía difícil de rastrear. No causaba problemas directamente en la comunidad. Lo hacía en los alrededores, en los pueblos vecinos, donde su madre y su hermana no podían darse cuenta. Así mantenía su imagen intacta ante ellas, aunque todo se sabe en esos lugares pequeños. Yo trataba de no pensar demasiado en eso, de no prestarle atención, pero la realidad me alcanzó cuando menos lo esperaba. Ese día estaba atendiendo mi ferretería. No era un negocio grande, pero tenía lo suficiente para que la gente del pueblo comprara lo necesario sin tener que moverse. Ya tenía un tiempo con ella y me gustaba la estabilidad que me daba. Pero aquella tarde, un hombre de unos 50 años entró algo molesto. No lo había visto antes, no era de la comunidad, y apenas cruzó la puerta preguntó si yo era el cuñado de Rodrigo. No me gustó la forma en la que lo dijo, ni el peso que tenía su voz. Le respondí que sí, y entonces soltó lo que venía a decirme. Me dijo que él y un grupo de ganaderos de un pueblo vecino estaban buscando a Rodrigo. Los habían estafado. Él les había pedido dinero por adelantado para comprar alimento para el ganado y nunca les entregó nada. Intentaron contactarlo, pero él desapareció. No daba la cara. Me exigió saber dónde podía encontrarlo y yo lo mandé a la casa de mi suegra. No pretendía lidiar con problemas de alguien más. Se fue sin más, sin amenazar, sin levantar la voz, pero molesto. Cuando me quedé solo, el peso de la situación cayó sobre mí. No podía ignorarlo. La gente ya sabía que yo era familia de Rodrigo. Ya me vinculaban con él. No quería poner en riesgo a mi hija, ni a nadie de mis seres queridos. Yo solo quería vivir tranquilo, trabajar y cuidar a los míos. Las palabras de mi padre vinieron a mi memoria, donde me advertía que lo pensara 2 veces antes de casarme con Jocelyn. Todo pareció salirse de control la noche en que Rodrigo llegó a la casa con el rostro hinchado. Tenía un ojo completamente cerrado, la boca partida y un moretón oscuro extendiéndose desde la mejilla hasta la mandíbula. Apenas podía sostenerse en pie. Se tambaleaba, respiraba entrecortado y murmuraba palabras que apenas se entendían. Jocelyn corrió hacia él en cuanto lo vio, pero yo me quedé quieto, observándolo, sintiendo una mezcla de emociones que no esperaba. Lo llevamos al hospital. Durante el trayecto, mi esposa trataba de hacerle preguntas, pero él apenas respondía. No necesitaba que me dijera nada para saber lo que había pasado. Tarde o temprano, alguien tenía que ajustar cuentas con él. No sentí lástima ni sentí preocupación. Y llámeme malo, pero una parte de mí se alegraba de verlo así. No por el dolor, sino porque pensaba que tal vez esto lo haría cambiar. Tal vez era la advertencia que necesitaba para estarse quieto. Tal vez después de esto entendería que no podía seguir jugando con la paciencia de la gente, que no podía seguir metiéndose en problemas sin esperar consecuencias. No dije nada. Dejé que Jocelyn lo ayudara, que lo sostuviera del brazo, que le limpiara el rostro con la manga de su blusa. Yo solo manejé en silencio, sintiendo que por primera vez mi cuñado estaba recibiendo un poco de lo que había sembrado. Y si tenía que pasarle algo a alguien, prefería que fuera a él y no a mi familia, porque eso era lo que más me preocupaba. No mi cuñado, no sus deudas ni sus problemas. Me preocupaba mi esposa, mi hija, mi casa. Me preocupaba que un día los errores de ese hombre terminaran golpeando mi puerta, así que me alegraba verlo con la cara destrozada. Durante unos meses Rodrigo pareció calmarse. Después de aquella experiencia dejó de salir tanto, se le veía menos en la calle y hasta su madre decía que parecía estar más tranquilo. Para mí eso era suficiente. Mientras él no volviera a meter a la familia en problemas, podía hacer lo que quisiera con su vida. Sin embargo, una tarde noté a Jocelyn más preocupada de lo habitual. No era el cansancio del día ni los desvelos por nuestra hija. Había algo distinto en su expresión, en la forma en que movía las manos, en su mirada distraída mientras preparaba la cena. Le pregunté qué le pasaba, pero al principio no quiso responder. Dijo que no quería molestarme, que tal vez estaba exagerando, pero que tenía un mal presentimiento. Finalmente me contó lo que la tenía inquieta,
Su madre le había dicho algo sobre su hermano, algo que no sabía cómo interpretar. Decía que últimamente lo notaba extraño, más irritable, más reservado. Una mañana mientras él dormía, su mamá revisó su cartera. Tal vez fue curiosidad, tal vez preocupación, pero encontró algo que la dejó helada. Había papeles doblados con oraciones escritas, pero no eran oraciones normales. Eran cosas raras, nombres que no reconocía, frases dirigidas a seres que según ella no eran de Dios. Jocelyn se quedó esperando mi reacción, pero lo único que hice fue encogerme de hombros. No me importaba lo que Rodrigo hiciera con su vida espiritual, con lo que creyera o dejara de creer. Mientras no volviera a hacer sus estafas o a engañar a la gente, que hiciera lo que quisiera. Pero Jocelyn no lo veía así. Decía que su madre estaba asustada, que sentía que Rodrigo estaba metido en algo malo, algo que iba más allá. Yo la escuché, pero no le di importancia. Me preocupaba lo que mi cuñado hacía en la calle, los problemas en los que podía meternos a nosotros. Pero si se ponía a rezar cosas extrañas, si creía en cosas oscuras, no era asunto mío. Lo que no sabía es que sería el comienzo de una pesadilla. Durante las siguientes semanas, la preocupación de Jocelyn se convirtió en algo más palpable. Su madre, quien siempre había defendido a Rodrigo, comenzó a decir cosas que antes jamás habría mencionado. Según mi suegra, mi cuñado había empezado a desaparecer por varios días seguidos. No contestaba el teléfono, nadie sabía dónde estaba, y cuando regresaba, llegaba en un estado lamentable. Estaba deshidratado, con los labios agrietados, y unas ojeras tan profundas que parecía no haber dormido en días. Caminaba con los hombros caídos y un aire de cansancio que antes no tenía. Decía que a veces, cuando regresaba, traía consigo un olor muy fuerte, un aroma penetrante que ella no podía identificar. Nunca antes lo había percibido en él. Era algo distinto, algo que quedaba impregnado en la ropa y en su piel, algo que le revolvía el estómago cuando se acercaba a él. En repetidas ocasiones, durante la madrugada, mi suegra escuchaba que su hijo gritaba. A veces eran gritos cortos, como si estuviera despertando de una pesadilla. Otras veces eran más largos, más angustiados. La mujer se levantaba preocupada y se asomaba a su cuarto. Pero cada vez que preguntaba, Rodrigo solo respondía que todo estaba bien, que no se metiera en sus asuntos. Al principio pensó que eran pesadillas, pero cuando empezó a notar lo inquieto dentro de la casa, su preocupación se volvió algo más seria. Durante la noche se escuchaban sus pasos recorriendo el cuarto de un lado a otro, como si no pudiera estar quieto. Era un ir y venir constante, un caminar pesado que duraba mucho. En algunas ocasiones, la señora escuchaba cómo golpeaba la pared. Era un golpe fuerte, solo uno, pero lo repetía varias veces en distintos momentos de la madrugada. Era como si necesitara hacer ese ruido, como si lo calmara de alguna manera. Cuando mi suegra nos contó todo esto, su angustia era evidente. Nunca antes había hablado así de su hijo. Parecía haber perdido la esperanza de que se enderezara, de que algún día encontrara un rumbo distinto. Yo la escuché en silencio, no me sorprendía. Todo esto era consecuencia de lo que había sembrado durante años. Rodrigo siempre había sido un problema, pero su familia nunca hizo nada por detenerlo. Le permitieron vivir sin límites, sin responsabilidades. No pude evitar sentirme molesto. Pedí perdón por lo que iba a decir, pero no me contuve. Les dejé claro que ellos eran los culpables. Nunca pusieron un alto, siempre le buscaron justificaciones. Ahora era un hombre grande y no tenía futuro. Lo habían criado para depender, para no enfrentar consecuencias, y eran testigos de cómo se destruía poco a poco. No tenía paciencia para lidiar con esto. Rodrigo no me importaba. Que hiciera lo que quisiera, que se golpeara contra las paredes si eso le hacía sentir mejor. Después todo fue cayendo en picada. Mi cuñado desapareció de un día para otro. 5 días completos sin rastro de él. Era el mayor periodo que había estado fuera y la familia estaba como loca. Su madre no dejaba de llorar. Mi esposa apenas hablaba y miraba el teléfono cada pocos minutos, como si esperara que en cualquier momento él llamara o alguien diera alguna noticia. Yo solo observaba en silencio,
sintiendo una mezcla de indiferencia y fastidio. Lo único que veía era el sufrimiento que le causaba a su familia, la angustia innecesaria a la que los arrastraba una y otra vez. En el fondo deseaba que nunca regresara, que se fuera lejos, que desapareciera de nuestras vidas de una vez por todas. Pero como siempre, volvió. Lo encontraron al amanecer, cerca del camino de terracería que llevaba a la salida del pueblo. Nadie sabía cómo había llegado ahí, ni quién lo había dejado en ese estado. Estaba sucio, con la ropa rota y lleno de rasguños en el cuerpo. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y su cuerpo más delgado que nunca. No dijo mucho. Jocelyn lo abrazó en cuanto lo vio, como si se tratara de un milagro. Yo me quedé mirando de lejos, sin decir una sola palabra. Pero lo peor pasó 2 días después. Esa mañana, cuando llegué a abrir mi ferretería, lo vi de inmediato. Rayones gruesos cubrían la pared, trazos torpes pero firmes que destacaban con pintura negra sobre el fondo claro. Las palabras estaban ahí, claras, frías, como un golpe directo al estómago. «Paga lo que debes, estafador», estaba escrito en letras grandes. Me quedé de pie unos segundos, sin entender. Mi primer pensamiento fue que alguien se había equivocado, que se trataba de algún malentendido. Pero poco a poco lo comprendí. No era para mí, no tenía sentido que fuera para mí. Ese mensaje era para Rodrigo. El animal había vuelto a meterme en sus problemas. No podía quedarme de brazos cruzados, no esta vez. Apenas vi el mensaje, sentí un calor subiéndome por la garganta, un enojo que se convirtió en furia pura. Me dirigí hasta la casa de mi suegra. Toqué la puerta con fuerza. Cuando la mujer me abrió, supe que notó mi expresión de inmediato. No le di tiempo de decir nada. Entré sin permiso y fui directo al cuarto de Rodrigo. El muy infeliz estaba ahí, acostado, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera gente allá afuera buscándolo. Se veía pálido, con las ojeras profundas y el cuerpo más delgado, pero no me importó. Me planté frente a la cama, pero Rodrigo apenas alzó la vista. Estaba con la misma actitud de siempre, indiferente, como si todo le valiera. Eso solo me hizo enfurecer más. No dudé, lo agarré de la ropa y lo jalé con fuerza, sacándolo del colchón de un solo tirón. Su cuerpo golpeó la pared con un ruido seco, y por primera vez en mucho tiempo lo vi sorprendido. Sus ojos se abrieron, como si no esperara que yo le pusiera un alto. Mi suegra gritó mi nombre diciéndome que me detuviera, pero no la escuché. Sentí su mano en mi brazo, pero la aparté sin mirarla. Mi cuñado se quedó quieto, su espalda contra el muro, con esa mirada tonta que siempre ponía cuando no sabía qué decir. Le solté las palabras entre dientes, con un enojo que nunca antes había dejado salir. Le aclaré que yo no era ni la ingenua de su hermana, ni la torpe de su madre, y que haría lo que fuera para ponerle un alto. Nos estaban buscando a nosotros por su culpa. No dudé en azotarlo contra la pared de nuevo. Esta vez lo sentí más frágil. Su cuerpo tembló y sus manos intentaron agarrarse de mi brazo, como si buscara estabilidad. Lo sostuve con fuerza, viéndolo directamente a los ojos, con una rabia que me hacía querer destrozarlo ahí mismo. Le ordené que hablara con esa gente que había dejado el mensaje, y que les dijera que nosotros no teníamos nada que ver. Tenían que mantenernos al margen de todo esto. Apenas crucé la puerta de mi casa, encontré a Jocelyn parada en la sala con la niña en brazos. La pequeña no dejaba de llorar, con la carita roja y los ojos llenos de lágrimas. Jocelyn también tenía los suyos brillantes, pero no por tristeza, sino por rabia. Supe de inmediato que su madre le había contado lo que había pasado. Me reclamó en cuanto me vio. Su voz era cortante, llena de enojo. Me acusó de haber perdido el control, de no tener derecho a hacer eso. Me miraba como si no me reconociera, como si yo fuera el problema y no el enfermo que llevaba años arruinándole la vida a todos. Respiré hondo, tratando de no gritarle de vuelta, tratando de no hacer esto peor. Pero cuando vi a nuestra hija llorando en sus brazos, con su pequeño cuerpecito temblando por los sollozos, supe que ya no podía seguir con esto. Le dije a mi esposa lo que llevaba días pensando. Nos teníamos que ir. Teníamos suficientes ahorros para empezar en otro lado,
una vida lejos de todo esto. Le dije que no podíamos seguir así, que nuestra hija no podía crecer en medio de este caos, rodeada de amenazas y problemas que no eran nuestros. Vi la duda en sus ojos. Por un momento pensé que aceptaría, que se daría cuenta de que era lo mejor. Pero entonces negó con la cabeza, apretando a nuestra hija contra su pecho. Dijo que no podía dejar a su familia, que su madre la necesitaba, que Rodrigo, por más problemas que tuviera, seguía siendo su hermano. Me sentí atrapado, porque al igual que ella, yo tampoco podía abandonar a los míos. No podía irme y dejar solos a mis padres. Me daba miedo que fueran por ellos. Esa gente con la que se metía mi cuñado no perdonaba a nadie. Nos quedamos en silencio, mirándonos el uno al otro con la niña llorando entre nosotros, como si con su llanto nos recordara que el tiempo se nos estaba acabando. Lo más fácil sería que Rodrigo simplemente dejara de existir, y la idea estaba ganando cada vez más terreno en mi cabeza. Una semana después, mi esposa y mi hija desaparecieron. Aún recuerdo muy bien ese jueves. Lo llevo marcado en la piel, en el pecho, en cada rincón de mi memoria. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces intente distraerme con otras cosas, siempre regresa a mí con la misma intensidad. Esa mañana fue como cualquier otra. Me levanté temprano, me duché y me vestí. Jocelyn seguía acostada, todavía atrapada en el sueño. Me acerqué a darle un beso en la frente y apenas abrió los ojos para dedicarme una sonrisa cansada. Le dije que la vería más tarde, que no olvidara la cita médica de la bebé. Ella asintió y cerró los ojos de nuevo. Antes de salir, me acerqué a la cuna de mi hija. Me incliné y le di un beso en la frente. Nunca imaginé que sería la última vez que las vería así. Me fui al trabajo sin pensar demasiado en nada. Atendí clientes, revisé mercancía, me concentré en lo que debía hacer. Para eso del mediodía, recibí un mensaje de mi esposa. Me decía que todo había salido bien con la cita médica de la niña, que ya iban de regreso a casa. Lo leí con alivio. Saber que mi hija estaba bien y que Jocelyn había manejado todo sin problemas me dio un poco de tranquilidad. Fue la última vez que supe de ella. Una hora después mi teléfono sonó. Era mi padre. Dijo que uno de mis vecinos lo había buscado con urgencia. Le contó que había visto a unos hombres afuera de mi casa, que se habían acercado a Jocelyn. La obligaron a arrancar el coche y se la llevaron. Se la llevaron junto con mi hija. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi mente se negaba a procesarlo. No podía ser cierto. No podía estar pasando. Con un grito de rabia, le dije a mi padre que eso no tenía sentido, que había hablado con mi esposa hace unos minutos, que todo estaba bien. Mi corazón latía con fuerza, me dolía la cabeza, las manos me temblaban. Saqué el teléfono de inmediato y marqué su número. Tenía que responder, tenía que contestarme y decirme que todo estaba bien, que había sido un malentendido, que en cualquier momento llegaría a casa con nuestra hija en brazos. El tono sonó una vez, luego otra y otra más. Con cada timbre, las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Me limpié la cara con la camisa, tratando de respirar, tratando de no entrar en pánico, pero la desesperación me estaba consumiendo. Jocelyn no respondió, y cuando llegué a casa ya no estaba. Marcaba su número una y otra vez, pero el teléfono solo sonaba. Nadie respondía. Fui casa por casa preguntando a los vecinos, esperando que alguien me diera una respuesta diferente, algo que me devolviera la esperanza. Me repetía a mí mismo que esto no podía estar pasando, que en cualquier momento mi esposa llamaría, que la encontraría esperándome en casa con nuestra hija en brazos. Lo único que se me ocurrió fue ir a casa de mi suegra. Cuando la mujer me abrió la puerta, lo primero que hice fue buscar a Jocelyn con la mirada, pero la casa estaba vacía. Mi respiración se volvió más pesada. Pregunté dónde estaba Rodrigo, ese infeliz, porque lo sabía en mis entrañas que todo esto era por él. Mi suegra me dijo que no estaba, que desde la noche anterior había salido y no había vuelto. Las palabras me quemaron la garganta cuando se las solté. Todo esto era culpa de su hijo, todo.
Se los dije, se los advertí, se los repetí tantas veces que ya había perdido la cuenta. Y ahora Jocelyn y mi bebé estaban en manos de quién sabe quién, en un lugar que no podía imaginar sin sentir que el alma se me desgarraba. Mi suegra me miraba sin comprender qué pasaba, pero cuando se lo dije vi cómo su rostro se descomponía. No pude más. Me derrumbé ahí mismo, en la entrada de la casa, con las rodillas golpeando el suelo. No podía respirar, Dios mío. El miedo era un monstruo que me devoraba desde adentro, me arrancaba la voz, me nublaba la vista. Mi cuerpo se sacudió con los sollozos, mis manos temblaban, y mi pecho dolía como si algo dentro de mí estuviera rompiéndose en pedazos. Quería gritar, quería arrancarme la desesperación de la piel, pero solo pude hundir el rostro entre las manos y llorar como nunca antes en mi vida. Los siguientes 2 días fueron horribles, una incertidumbre absoluta, una espera eterna que nos consumía por dentro. No había llamadas, no había mensajes, nadie estaba pidiendo rescate. Nos pasamos el primer día pegados al teléfono, esperando cualquier novedad. Revisamos con la policía, con conocidos, con amigos en otros pueblos, pero nadie sabía nada. Yo apenas dormía, apenas comía. Al tercer día, cuando la espera se volvió insoportable, decidimos salir a buscarlas por nuestra cuenta. Mis padres no me dejaron solo. Mi madre se quedó en casa, atendiendo llamadas y recibiendo a quien llegara con información, mientras mi padre y yo salimos a recorrer los pueblos cercanos. Nos metimos en caminos de terracería, en carreteras olvidadas. Preguntamos en gasolineras, en pequeños negocios, en cualquier sitio donde alguien pudiera haber visto algo. Pero nada, siempre nada. Era tarde cuando íbamos de regreso, después de horas de búsqueda sin encontrar una sola pista. Yo iba en el asiento del copiloto y mi padre manejando. Sentía el peso del cansancio en el cuerpo. De repente, el pensamiento más oscuro me golpeó de lleno. Si algo les pasaba, si nunca las encontraba, yo no podría soportarlo. Me puse a llorar. El auto se detuvo en la orilla del camino. Mi papá soltó un largo suspiro. No me miró al principio, solo apretó el volante con ambas manos, como si quisiera decirme algo, pero no encontrara las palabras correctas. Perdería la cabeza si algo les pasa, logré decir entre el llanto, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. Son lo que más amo. No sé qué haré si no las encuentro. Mi voz salió ahogada, rota, como si cada sílaba me arrancara un pedazo del alma. Nunca antes había sentido algo así. Miedo, angustia, desesperación. Era como si el mundo entero se derrumbara sobre mí y no pudiera hacer nada para evitarlo. Mi padre soltó el volante de golpe y se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos. Estaba llorando. Mi padre, el hombre más fuerte que conocía, el que siempre encontraba una solución para todo, estaba ahí, temblando, quebrándose frente a mí. Tomó mi mano de repente, con tanta fuerza que me sorprendió. Me estaba agarrando como si quisiera sostenerme, como si no quisiera dejarme caer en el vacío en el que estaba hundiéndome. Las vamos a encontrar. Escúchame bien, no importa lo que tengamos que hacer, no importa si tengo que recorrer todo el país. Las vamos a traer de vuelta, dijo con la voz cortada, con los labios temblando, con el pecho subiendo y bajando de manera irregular. Yo sollozaba en silencio, apretando su mano como si de eso dependiera mi vida. Tú eres mi hijo, continuó, su voz desgarrada pero con una firmeza que me hizo sentir que quedaba algo a lo que podía aferrarme. Eres lo que más quiero en este mundo, y yo no voy a dejar que esto te destruya. No voy a dejar que termines vacío, sin esperanzas. Mi papá se secó el rostro con la otra mano, pero las lágrimas seguían cayendo. El aire me faltaba, mi pecho dolía, pero por un segundo sentí que era un niño otra vez, y que solo quería el abrazo del hombre que más admiraba en la tierra. Nos quedamos ahí, en la orilla del camino, rotos, hundidos en el dolor, pero juntos. Pasó casi una semana sin noticias, en la que cada llamada sin respuesta era un recordatorio de lo lejos que estaban y lo poco que podía hacer para encontrarlas. Las autoridades no ayudaban. Los vecinos solo repetían los mismos rumores de siempre.
y mi cabeza no dejaba de atormentarme con pensamientos cada vez más oscuros. Cada día que pasaba, el odio que sentía por Rodrigo crecía más. Quería tenerlo entre mis manos. Quería verlo arrodillado, rogando, temblando de miedo. Quería que entendiera el horror que había desatado sobre su propia familia. Sabía que todo esto era por su culpa, pero mi cuñado seguía sin aparecer. Se había desvanecido desde que se llevaron a su hermana y a su sobrina como un cobarde. Como si supiera lo que venía y se hubiera escondido antes de enfrentar las consecuencias. No quería encontrarlo solo para gritarle o reclamarle. Quería justicia. Justicia con mis propias manos. Después de casi una semana de estar chocando contra paredes, mis padres insistieron en que probáramos algo diferente. Ir con una curandera. No tenía nada que perder. No me importaba si era racional o no. Si había siquiera una mínima posibilidad de encontrar a mi esposa y a mi hija, estaba dispuesto a aferrarme a ella. Cuando la mujer extendió las cartas frente a nosotros, sentí un nudo en el estómago. No quería escuchar malas noticias. No quería escuchar que ya no estaban en este mundo. Ella dijo que ambas seguían vivas. Esas palabras hicieron que el aire regresara a mis pulmones, pero solo por un momento. Estaban en un lugar cerrado, una casa. No podía ver mucho más, no podía decirme dónde. Pero lo que sí pudo ver fue que estaban en estado delicado, más la niña. Mi cabeza se llenó de imágenes horribles. Mi hija era tan pequeña, tan frágil. Imaginé su cuerpecito débil, su llanto agotado, sus ojos sin brillo. Imaginé lo peor, y el alma se me rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, sin que pudiera hacer nada por detenerlas. Ella me dijo que no querían dinero. No había exigencias, no había llamadas pidiendo un rescate. La mujer añadió que estaban rodeadas de algo oscuro, algo maligno. No era solo la crueldad de los hombres lo que las mantenía cautivas. Había algo más. Decía que la gente que se las había llevado tenían un propósito para ellas. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Mis niñas estaban en algún lugar sufriendo, en manos de gente loca. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños me golpeaban. Las veía atrapadas en un sitio oscuro y frío. Sus cuerpos ya ni siquiera se movían. La bebé apenas respiraba, su piel pálida como si la vida se le estuviera escapando de a poco. Mi mujer estaba a su lado, los ojos abiertos pero vacíos, la boca seca, la piel pegada a los huesos. El sueño era tan real, podía sentir el olor a humedad, la desesperación impregnada en las paredes de aquel lugar desconocido. Intentaba alcanzarlas, intentaba gritarles, pero cada vez que daba un paso, todo se desvanecía. Me despertaba agitado, con la respiración entrecortada, con el sudor empapando mi frente. Las noticias de la curandera tampoco ayudaban. Intentaba darme información, pero lo poco que decía solo hacía que la angustia creciera más en mí. No tenía certezas, solo fragmentos de imágenes, sombras y palabras sin sentido. Decía que seguían vivas, pero que algo se estaba cerrando sobre ellas, como si el tiempo se estuviera agotando. Y en medio de todo esto había una idea que no me dejaba en paz: mi cuñado. Desde el principio, algo en su desaparición me pareció extraña. El hecho de que aquellos hombres no hubieran ido a la casa de su madre, sino directo a la mía, me hacía pensar en demasiadas posibilidades. O lo estaban buscando a él y por eso se llevaron a Jocelyn y a mi hija, o él tenía algo que ver con todo esto. Mi cabeza me decía que no podía confiar en nada de lo que él hacía. Sabía que estaba metido en cosas raras, en cosas sucias. Y después de todo lo que había encontrado, después de los rumores, después de la forma en que su madre había hablado de él en los últimos meses, todo en mi interior gritaba que tenía que saber más. No perdí el tiempo. Entré a su cuarto sin importarme lo que pensara mi suegra. Revolví todo, abrí cajones, busqué en los rincones, debajo de la cama, dentro del armario. Y ahí estaba. Amuletos extraños, figuras envueltas en hilos rojos, hojas con oraciones escritas en tinta negra. Oraciones que no eran de Dios. Eran nombres desconocidos, símbolos que nunca había visto antes, palabras dirigidas a seres oscuros.
Mi corazón latía con fuerza. Todo en mí me decía que Rodrigo estaba detrás de esto. Había sido él. Había jugado con algo que no debía. Había tocado puertas que debían permanecer cerradas. Salí del cuarto sintiéndome enfermo. Le dije a mi suegra que cualquier cosa que supiera sobre Rodrigo me la dijera. Cualquier pista, cualquier palabra. Pero ella negó con la cabeza. Decía que no tenía noticias de él. Era difícil de creer. Si algo siempre había sido cierto, era que su madre lo protegía de todo. Lo justificaba sin importar lo que hiciera. Pero esta vez su expresión era distinta. No parecía estar ocultando algo. Se veía devastada y pálida. ¿Por qué nadie pedía dinero? ¿Por qué no exigían un rescate? ¿Qué clase de personas se los habían llevado? Una mañana me desperté con una sensación que no había sentido antes. No era miedo, no era tristeza, era vacío. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado sin previo aviso. Como si algo esencial hubiera desaparecido y no pudiera recordar qué era. Me sentía liviano, pero no de la forma en que uno se siente cuando se quita un peso de encima. Algo dentro de mí ya no estaba. Pasé el día en silencio, con el cuerpo moviéndose por inercia, con la mente atrapada en un espacio oscuro. No podía explicarlo, pero sentía que algo iba mal, muy mal. En la tarde el teléfono sonó. Era la curandera. Su voz era tensa, grave, como si cada palabra que decía le costara. Ya no sentía los corazones de Jocelyn ni de mi hija. Todo se había vuelto oscuro. No dije nada, no le respondí, no le pedí explicaciones, no me quebré. Simplemente me negué a creerlo. No mencioné nada a nadie, no podía, no quería. Si decía esas palabras en voz alta se volverían reales, y yo aún no estaba listo para eso. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, ya no soñé con ellas. Al día siguiente seguí buscando respuestas. Fui con otro curandero que me habían recomendado. Mis padres me acompañaron. Necesitaba que alguien me dijera que todo estaba bien, que la mujer del día anterior se había equivocado. Pero no, el hombre me dijo lo mismo. No sentía la energía de ninguna de las dos. Mis padres y yo regresamos al pueblo en la camioneta. Nadie hablaba. El silencio dentro del vehículo era un peso insoportable. Un peso que iba aplastándome poco a poco, haciéndome más pequeño, más débil. De repente, sin pensarlo, le pedí a mi viejo que detuviera el auto. No podía respirar, no podía seguir allí adentro. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, abrí la puerta y bajé de golpe. Mis piernas apenas me sostenían. Corrí hacia la orilla de la carretera y vomité todo lo que tenía dentro. Pero no era solo comida, era el dolor, era la desesperación, era la certeza que hasta ese momento me había negado a aceptar. Cuando el vómito cesó, vino el grito. Un grito como nunca antes en mi vida. Un alarido que desgarró mi garganta, que desgarró mi corazón. Ya no estaban vivas. Las imágenes llegaron de golpe. Su piel fría, sus cuerpos en el suelo de algún lugar desconocido. La mirada perdida de Jocelyn, los labios secos de mi hija, sus manitas sin fuerza. No las encontré, no las salvé. Caí de rodillas en la tierra húmeda, lloré como nunca en mi vida. Mi cuerpo temblaba, mis manos se aferraban a la tierra, como si pudiera encontrar alguna respuesta entre el polvo y la grava. Quería despertarme, quería que alguien me dijera que todo era un error. Pero no era así, era real. Y yo me había quedado sin lo que más amaba en este mundo. Pasaron meses, y aunque todos a mi alrededor parecían resignarse a la pérdida, yo no podía hacerlo. Mi cuerpo estaba en completa negación. No aceptaba que Jocelyn y mi hija ya no estuvieran en este mundo. Seguía buscando, esperando, aferrándome a cualquier posibilidad, a cualquier noticia. Seguía marcando números que nunca contestaban, imaginando que en cualquier momento llegaría un mensaje, que alguien llamaría diciendo que las habían encontrado, que todo había sido un error. Me repetía a mí mismo que no podía terminar así, que la vida no podía ser tan cruel. Pero cada día que pasaba el silencio me respondía con más fuerza. La gente dejó de hablar del tema. Mi familia intentaba que siguiera adelante. Claro que eso era impensable.
No sin ellas, no sin mi hija. Mis días se reducían a existir, no a vivir. Caminaba con un peso insoportable en el pecho, con la mente inundada de recuerdos, con el dolor en carne viva. Todo cambió una noche. Mi madre no quería dejarme solo, pero insistía hasta que aceptó. Necesitaba una noche sin miradas de lástima, sin palabras vacías de consuelo. Solo quería quedarme en casa con mis pensamientos, con mis recuerdos. Me quedé sentado en la habitación de mi hija, cerca de su cuna. Lloraba en silencio, con la cabeza apoyada contra la pared, con los puños cerrados sobre mis rodillas. Había llorado tantas veces en ese mismo lugar, pero ese dolor nunca desaparecía. Cada rincón de la casa era un recuerdo de ellas, de nuestra vida juntos, de lo que había perdido. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, pequeño, un sonido que había escuchado cientos de veces antes. Me quedé completamente quieto. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Mi hija estaba en la cuna, no como la imaginaba en mis pesadillas, no como en los sueños horribles que me atormentaban. Estaba como la recordaba antes de que cumpliera su primer añito. Pequeña, con los ojos abiertos, con las manitas moviéndose en el aire. Parecía feliz, parecía reírse. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. No sabía si respirar o contener el aire. No podía moverme sin saber si estaba despierto o si mi mente finalmente había colapsado. El miedo y el amor se mezclaban en mi interior de una forma que no podía explicar. Quería tocarla, pero temía que si lo hacía desaparecería. Entonces la puerta del cuarto se abrió. Jocelyn entró con la misma suavidad de siempre, con esa calma que tenía cuando cargaba a nuestra hija en las noches. Se veía hermosa. No parecía afectada por nada, no parecía haber sufrido, no parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Era ella, la misma mujer con la que me había casado. Se acercó a la cuna y tomó a la bebé en sus brazos. La niña se acurrucó contra su pecho y ella la llenó de caricias, como si nada hubiera pasado, como si todo lo que había ocurrido no fuera más que una mala pesadilla. Yo temblaba, el aire me faltaba, pero me acerqué. Mi esposa levantó la vista y me sonrió. Su sonrisa era maravillosa. No parecía fantasma, no parecía una visión, era ella, la misma mujer que había estado a mi lado toda una vida. No era niebla, no era sombra, no era un recuerdo. Me ofreció a nuestra hija. La tomé en mis brazos como si fuera lo más frágil del mundo. Era cálida, su pequeño cuerpo tenía peso, su mirada estaba llena de curiosidad. Me observó con esos ojitos grandes y luego sonrió. Por un momento, todo lo que había sentido en los últimos meses se desvaneció. La soledad, el miedo, la desesperación, el odio. En ese instante solo existíamos nosotros tres. La imagen era tan real, como si nunca se hubieran ido. En ese instante solo existíamos nosotros tres. Durante un tiempo, esas visitas se volvieron recurrentes. No podía predecir cuándo sucederían ni por qué, pero siempre ocurrían en la casa, siempre con la misma sensación de paz. Eran más que recuerdos, eran momentos reales. Mi esposa y mi hija venían a verme, a estar conmigo, a llenar por unos instantes el vacío que su ausencia había dejado en mi vida. Jocelyn con su sonrisa tranquila, con la misma dulzura de siempre. Mi hija con su risa, con sus manitas buscándome, con esa mirada llena de curiosidad. Me visitaban en los momentos más oscuros, cuando el peso de la vida se volvía insoportable, cuando sentía que no podía más. Las veía en el comedor mientras cenaba solo, en la sala cuando el silencio era demasiado pesado. A veces en la madrugada despertaba y sentía la respiración pausada de mi hija en la cuna. Escuchaba su vocecita y veía a Jocelyn acunándola con paciencia infinita. Se sentían tan reales que no quería parpadear, no quería moverme, no quería hacer nada que las hiciera desaparecer. Esas visitas se convirtieron en mi refugio. Aunque nunca había dejado de buscarlas en el mundo real, aunque la esperanza nunca se apagó por completo, sabía que esto era lo único que tenía, y me aferré a ello como un náufrago a un pedazo de madera en el mar.
No podía dejar ir ese consuelo, aunque en el fondo sabía que no podía seguir viviendo así. Hasta que una tarde, Jocelyn hizo algo diferente. Siempre me sonreía, siempre me miraba con ternura, con la calma que la caracterizaba. Pero aquella vez fue distinto. Me abrazó como nunca lo hizo en vida. Sentí su calor, su suavidad, su amor envolviéndome como si el tiempo nunca hubiera pasado. Me hundí en su abrazo, con los ojos cerrados, aferrándome a ella con la desesperación de quien sabe que es la última vez. Cuando se separó, me miró con un amor inmenso. No fue necesario decir nada, yo lo entendí. Era la despedida. Mi garganta se cerró, mis ojos se llenaron de lágrimas. Quise pedirle que se quedara, que no se fuera, que siguiera visitándome como antes. Pero en el fondo sabía que no podía retenerlas. No podía seguir viviendo atrapado en estos encuentros, en esta ilusión. Las dejé ir. Por primera vez en mucho tiempo acepté que no volverían. No en esta vida. El silencio en la casa fue distinto después de eso. Dolía, pero también era necesario. Y aunque el vacío nunca desapareció del todo, supe que era momento de seguir adelante. Han pasado muchos años desde aquel día en que las dejé ir, pero el dolor sigue aquí, vivo, latiendo dentro de mí como una herida que nunca cerró del todo. No hay un solo día en que no piense en Jocelyn y en mi hija. A pesar del tiempo sigo buscándolas. No por lógica, no por esperanza, sino por fe. Es una forma de no rendirme, de no aceptar completamente que el mundo me las quitó sin razón. Sigo recorriendo lugares, preguntando discretamente, mirando rostros desconocidos, con la ilusión de que entre la multitud pueda reconocerlas. Sé que es una locura, pero prefiero eso a la resignación. Por otro lado, también sigo buscando a Rodrigo. Durante años rondé la casa de mi suegra, esperando verlo aparecer, esperando que tuviera la desfachatez de volver, pero nunca llegó. Pregunté entre la gente con la que solía rodearse, pero como era común en ese mundo de sombras y favores sucios, nadie decía nada. No sabían, no lo habían visto, no tenían idea de qué había sido de él. Mentían, estaba claro, pero no podía hacer nada. Lo que sí sabía con certeza, lo que había sentido en lo más profundo de mi alma desde el primer día, es que mi cuñado tuvo algo que ver con todo esto. No sé cómo, no sé si las entregó, si las vendió, si simplemente tomó decisiones que llevaron a que esto ocurriera. De una u otra manera, él es el culpable. Quise tenerlo entre mis manos, quise hacer justicia, quise arrastrarlo y hacerle sentir todo el dolor que yo cargaba a diario. Y hasta el día de hoy tengo fe de que en algún momento podré cobrármelo. La vida es extraña, tarde o temprano todo se equilibra. Los pecados que cometemos, los errores que cargamos, siempre encuentran la forma de volver a nosotros. Estoy esperando a ese animal y voy a disfrutar cada segundo que lo haga sufrir. Mi querida comunidad, espero que se encuentren muy bien. Si el relato les gustó, por favor no duden en suscribirse. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Agradezco por todo el cariño y todo el apoyo. Ustedes son los mejores huéspedes. Si escuchan mi voz y mis relatos en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está aprovechando de mi contenido. No consuman sus videos, por favor. Este es mi único canal de relatos de terror. Les mando un abrazo enorme, mis huéspedes. Gracias por todo el amor. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.